Es Martí Pachamé, profesor en EAE Business School. Martí, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos viendo a unos bancos centrales, estábamos escuchando las declaraciones de Loretta Mester, extendiendo a las de Halcón, apostando por unos tipos por encima del 5%, mientras asistimos a ese recorte de producción del crudo con ese motor inflacionario que es el petróleo poniéndose en marcha. En medio de estas dos realidades, esa hoja de ruta que quería poner fin a la subida de tipos más o menos cercano y esas presiones inflacionistas, ¿hacia dónde apunta, Martí? ¿Cómo lo ve? Bueno, estamos en esa situación de que todavía es pronto para saber si las medidas realizadas por parte de los bancos centrales han tenido su efecto completo y si otros elementos inflacionistas están apareciendo y pueden tener también un papel relevante. Ahora mismo pues vemos que efectivamente pues los bancos centrales mantienen más o menos igual la política monetaria. Las recientes turbulencias en el sector bancario pues parece que no hayan hecho demasiada mella en ese espíritu de fondo, que es mantener esa tensión en los tipos de interés. Y por otra parte pues vemos que las medidas que se están tomando no están acabando de ser lo suficientemente trascendentes como para reducir significativamente el crecimiento de la inflación. Si además tenemos en cuenta que los precios del petróleo ahora pues parece que las medidas tomadas por la OPEP pueden recrudecer un poco ese precio del crudo, pues a lo mejor pues tenemos aquí un conundrum de esos que tanto le gustaban a Greenspan, ¿no? Si hago una cosa y la contraria, pues a lo mejor pues puede acabar siendo todo esto un problema irresoluble. Veremos que los tipos de interés seguramente pues tampoco tienen demasiado margen hacia arriba. Yo creo personalmente que la inflación poco a poco se va a ir reconduciendo, a pesar de las tensiones en el mercado del crudo. La primera impresión, ¿cuál es? Pues la primera impresión es que efectivamente hay muchísimas más turbulencias, mucha más incertidumbre y seguramente eso tendrá sus repercusiones. No obstante, todas esas medidas que se han ido tomando acabarán teniendo su repercusión. El crecimiento económico se irá ir reduciendo. De hecho, las principales expectativas es que no va a haber crecimiento, pero no excesivo, con lo cual las tensiones que puedan ir apareciendo seguramente estarán presentes. Todavía no habremos abandonado el problema de la inflación, pero no será tan acuciante. El precio del crudo, sí, seguramente habrá aquí las restricciones por parte de la OPEP, pero si no hay un excesivo empuje por parte de la demanda, pues seguramente esas subidas en el precio del crudo tendrán un cierto límite temporal. Por lo tanto, yo creo que va a haber un cierto mantenimiento en la política monetaria restrictiva. Evidentemente, todavía la inflación no ha dado señales claras de ir hacia ese 2% que todos creemos que es el Banco Central tiene como objetivo. Y evidentemente eso va a obligar a que se mantenga ese pie sobre el acelerador de la subida de tipos. Y por otro lado, el principal problema que podría tener los bancos centrales, que sería la incertidumbre sobre el efecto que tienen los bancos, pues los bancos hemos visto que hay casos puntuales, efectivamente, pero que las medidas tomadas parece que están teniendo su particular éxito, con lo cual no parece que sea extensible a todo el sector bancario en general, con lo que ese cierto temor de que la subida de tipos podría afectar gravemente a los balances de los bancos, pues no parece que sea un motivo excesivamente preocupante por parte de los bancos centrales. Por lo que, en definitiva, mantenimiento de la política monetaria, quizás con un poco menos de énfasis, y esperar. También es cierto que hay que ser flexible y que los próximos meses nos van a ir dando las claves para ir viendo por dónde van a ir los principales tiros de esta situación que tenemos en la actualidad. Martí, con lo que está pintando el escenario, apunta como de alguna manera esos efectos de los bancos centrales, de esas políticas, todavía no han tenido su repercusión, no se puede medir. Los datos macroeconómicos sí van constatando esa desaceleración. Es verdad que no parece que se conduzca esa inflación al 2%, pero mirando esas YOLs, esas peticiones de vacantes, como han caído los pedidos de fábrica, esa desaceleración va penetrando
Y no sé, en ese escenario, y es verdad que todavía no se puede medir el impacto de la política de los bancos centrales, ¿hasta qué punto puede despejar un escenario de recesión o puede acercarlo más precisamente, aunque no esté medido todo, pero además con ese añadido de cómo los productores de petróleo van a defender esos precios pese a todo? Es difícil saber, ¿eh? En principio, en estos momentos que estamos viviéndolo, pues la posible trascendencia de esas medidas, pues seguramente, nadie es capaz de saber, pues al final, pues si acabarán teniendo un resultado fino o un resultado mucho más agresivo, ¿no? El problema de las políticas monetarias y también fiscales es que, hay un time lag que en cierta forma pues tenemos que ir viviendo y acondicionando nuestras medidas al momento en el que estemos viviendo, ¿no? Y probablemente la medida se toma hoy y no acaba trascendiendo hasta el cabo de unos meses, por lo que siempre hay un cierto tiempo en el que las medidas no sabemos si efectivamente nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos. En este sentido, la moderación en la subida de los tipos de interés parece que sea la principal conclusión que estamos teniendo en las últimas semanas. ¿Por qué? Pues parece que los signos yo no diría de recesión, pero sí de reducción de la actividad económica, pues están siendo patentes. Por otro lado, pues también hay signos de recuperación de la economía china, con lo cual, en cierta forma, las presiones que podrían venir por parte del sector manufacturero, en el sentido de, esas tensiones que estaban provocando, las medidas anti-COVID que tenía el principal productor manufacturero del mundo, que puede ser China, ¿no? En ese sentido, podrían ir reduciéndose, ¿no? Con lo que los bancos centrales tampoco van a actuar de una forma muy agresiva, no es su estilo, ¿no? Y las veces que lo han hecho han tenido efectos contraproducentes. Por lo que yo entiendo que irán modulando la agresividad de esas subidas de tipos de interés en función un poco de cómo vayamos viendo. Las tensiones inflacionistas deberían ir desapareciendo, también por un efecto estadístico, ¿eh? Tenemos el principal, y lo hemos visto en el último mes, ¿no? Tenemos un efecto estadístico importante que evidentemente va a ayudar incluso a reducir las expectativas de inflación, que ahora mismo quizás sean las que tenemos que tener más preocupantes, ¿no? Porque son las que alimentan subidas de precios que no están relacionadas directamente con el precio de las materias primas o con el precio del crudo o del precio de la energía, ¿no? Y que serían las de segunda ronda, y que de cierta forma la limitación de esas expectativas de inflación serían importantes en relación a reconducir esas subidas de precios a entornos mucho más moderados, ¿no? Y en ese sentido, si se consigue esa reducción de esas expectativas, yo creo que los bancos centrales también van a ir moderando un poco y actuando en otros sentidos, ¿no? No solamente pueden tocar tipos de interés, sino que en la mayor flexibilidad o no de proveer de liquidez al sistema, seguramente también tiene una pata importante donde pueden actuar, y que en cierta forma puede tener otros campos donde poder actuar que permitan en cierta forma aliviar la situación. De todas formas, no olvidemos una cosa, que los tipos de interés reales están en torno al 1%, y eso, pese a que pueda parecer que los tipos de interés están mucho más altos en relación a lo que hacen las decisiones empresariales, tampoco es que sea un motivo para en cierta forma abandonar proyectos o no iniciarlos, ¿no? En cierta forma, los tipos de interés reales, los que descontamos la inflación, están a niveles muy normales, ¿no? Quizás incluso más normales de lo que eran hasta hace unos pocos meses, ¿no? En los que los tipos de interés reales estaban en términos negativos, con lo cual eso tampoco era excesivamente bueno para la salud económica. Mirando a ese escenario internacional que está puesto sobre la mesa, estaba señalando esa segunda economía del mundo de China. Hoy, de hecho, estamos pendientes de ese viaje en una delegación europea. El presidente de Francia, la presidenta de la Comisión Europea, ponen rumbo a China en esa llave, mirando ya el conflicto bélico, pero sobre todo en la parte comercial se está buscando ese reequilibrio en las relaciones de quien es un socio imprescindible, pero al mismo tiempo tampoco se quiere, ¿no?, repetir esas dependencias y esos niveles que ya hemos visto que pueden acarrear
bueno, pues eso, esos problemas que pueden desencadenarse de la alta dependencia. En este escenario en el que vemos cómo se va posicionando y reclamando, ¿no?, un cierto equilibrio, ¿cómo ve ese dibujo de esas relaciones con el gigante asiático, con Europa, y hasta qué punto se va a poder conseguir un acuerdo más provechoso para los socios europeos? Siempre es difícil tratar temas de relaciones bilaterales con China, ¿no? Y tampoco soy un experto en relaciones comerciales con China. Pero mi impresión personal es que, pues bueno, China ha pasado por unos años debido a la pandemia muy complejos. Su política de prevención de la expansión de la enfermedad ha sido completamente diferente del resto de países desarrollados, y eso, pues bueno, pues en cierta forma ha afectado de forma contundente y grave a su economía. En este momento, pues bueno, por un lado tiene una provisión de energía a un coste muy bajo, competitivamente mucho más bajo que el que tiene Europa, debido precisamente a su posicionamiento en la guerra ruso-ucraniana, y eso le permite, pues bueno, pues trabajar en condiciones de competitividad bastante mejores que las europeas. Eso, además de la liberación de, pues bueno, pues de las restricciones que se autoimpuso en relación, pues bueno, pues a las medidas, como he comentado antes, del COVID, pues hace que la economía china pues pueda empezar a recuperar parte de su papel importantísimo en lo que hace referencia a la globalidad de la economía. El papel de Europa es muy importante, y el papel de Europa como proveedor y como consumidor de productos chinos, pues es perfectamente consciente China de que es muy importante. Y por lo tanto, mi impresión es que va a intentar mantener, pues bueno, pues una posición bastante ambigua respecto a la guerra, y eso le va a permitir, pues bueno, pues en cierta forma, pues mantener también una cierta posición ambigua respecto a las relaciones comerciales. No puede dejar políticamente a Rusia, pero tampoco puede abandonar a sus socios comerciales, que son muy importantes, como es la Unión Europea. Y la Unión Europea es un cliente muy importante, y además es un proveedor de tecnología muy importante, no lo olvidemos. Por lo que, pues evidentemente jugará un papel, yo creo que típicamente chino, ¿no? En el que, pues bueno, pues las relaciones pues las va a intentar llevar de una forma muy diplomática, en el sentido de, pues bueno, pues no intentar romper barajas en ningún momento, y de intentar, pues bueno, pues conseguir los máximos y mejores acuerdos comerciales para la propia China. En este momento, pues bueno, pues ya, pues bueno, pues ha ido el presidente Sánchez, ha ido ahora mismo, pues bueno, pues el presidente francés. Estamos teniendo una actividad importante con China, tanto por parte del aspecto bélico como del aspecto económico. Son dos elementos importantes para la Unión Europea, y esperemos que se consiga, pues, un papel mucho más neutro en relación a su posición en la guerra, y un papel mucho más activo en relación a su aspecto más comercial, ¿no? Que en definitiva es lo que debería interesar a la Unión Europea, ¿no? Que ese papel más de mediador, y que impulse, pues bueno, pues determinadas soluciones a la guerra que estamos teniendo ahora mismo en este momento en Europa, y que presiona no solamente desde el punto de vista humanitario, sino también desde el punto de vista económico al resto de países de la Unión Europea. Y por otra parte, pues bueno, pues abrir esos mecanismos de comercio. También es cierto que Europa ha aprendido la lección, y ha aprendido la lección, y seguramente, pues bueno, pues nunca volverá a ser lo mismo. La total dependencia, o la muy importante dependencia con las exportaciones chinas, pues bueno, pues ha hecho pensar a muchas empresas que quizás hay que deslocalizar, y hay que intentar incorporar, pues bueno, más producción a zonas mucho más cercanas a los mercados europeos. Por lo que, bueno, ahí está jugando un poco la negociación en ese ámbito, y esperemos que, pues bueno, pues que tenga los resultados esperados, fructíferos, y que vayan bien para nuestra economía, que realmente, pues la economía europea lo necesita en estos momentos, que estamos, pues bueno, pues sufriendo una desaceleración muy importante, y que, pues bueno, pues cualquier ayuda es necesaria para nuestra pues yo no diría supervivencia, porque queda muy trágico, pero sí para nuestro futuro. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Martí Machamé, profesor en EA Business School, ha sido un verdadero placer
Gracias, feliz jornada y bueno, feliz descanso si no hay clases.